con Dios. Encuentro con Dios. Dios bendiga a la Iglesia de Jesucristo. En esta hora les saluda el Pastor León. Estamos en este su espacio radial, Encuentro con Dios. Hoy está conmigo la pastora Nancy, quienes les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Pastora Nancy. Igualmente bendigo a toda esta hermosa audiencia de los 105.1, el dial del cielo, que la bendición de Dios siempre esté en sus hogares, que ustedes siempre estén allí perseverando en Dios, que eso es lo más importante, que el pueblo de Cristo persevere siempre en sus caminos. Gloria al Señor. Pastora, hoy es viernes. Exactamente estamos en el segundo día del mes de agosto, ya el mes octavo, pastora. El octavo mes del año ya estamos llegando a los Bre. Una vez termine agosto comienzan los Bre, pastora. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En estos momentos, pastora, deberíamos hacer evaluaciones ya. Cómo estamos llevando nuestra vida. Cómo estamos nosotros considerando este 2013, que dentro de unos cuantos meses ya va a dejar de existir. Lo que nos propusimos en el 2012 hacer en el 2013, lo hemos cumplido. Hemos hecho lo que hemos proyectado, lo que hemos pensado que íbamos a hacer en el 2013, lo hemos logrado. Es necesario que nosotros lo hagamos, pastora. Dígame usted, pastora. Cuénteme, a ver. De los proyectos. De lo que me está diciendo. Que hoy en el especial es pastoral familiar. Sí, claro que sí. Hoy nosotros estamos en el pastoral familiar y queremos igualmente introductoriamente hablar de las evaluaciones que las personas tienen que hacer en esta etapa. Muchos de pronto se proyectaron a tener una mejor familia, a conquistar a su esposa, a recuperar el tiempo perdido con los hijos, pero ha llegado el tiempo del mes de agosto y muchos no han emprendido lo que de pronto quisieron hacer. Al finalizar el año 2012, por lo general la gente, o al finalizar los años, la gente por lo general hace proyectos y dice cosas que va a hacer, que van a realizar. Pues bien, estamos en el mes octavo y hoy deberíamos de hacer ya algunas apreciaciones al respecto. Y decimos esto porque ya estamos en el segundo mes, pastora, en el segundo mes del segundo semestre. Julio, el primer mes del segundo semestre, y agosto es el segundo mes del segundo semestre. Así es, pastor. Cuando, lo que usted decía ahorita, cuando finaliza un año o empieza un año nuevo, muchas personas se proyectan para durante ese año realizar cosas que quizás el año anterior no lo pudieron hacer, no se lograron. Pero uno cuando se proyecta estas cosas, hay que tenerlo como que allí presente, pastor, para que ir cumpliéndolo con la ayuda de Dios, proyectándonos para que se vayan cumpliendo cada una de estas metas. Usted hablaba ahorita de pronto proyecciones a nivel de familia. Muchas veces nosotros nos proyectamos en diferentes áreas de nuestra vida, laborales, profesionales. De pronto hay personas que dicen, bueno, este año me caso. Hay personas que se proyectan a nivel de familia a tener más coinonía familiar, a compartir más padre con los hijos, esposo, a salir más en familia, ir conquistando más a nuestros hijos, que yo creo que es un proyecto que no es de un año, es de todo el tiempo hasta que ellos estén ya más sólidos y más maduros en sus pensamientos. Y de pronto pasa el tiempo, pastor, llevamos en el octavo mes y miramos atrás y
pronto muchos no se han proyectado a nada, porque el afán muchas veces evita que las personas vayan cumpliendo cada una de las metas propuestas. Y la Biblia dice, cada día tiene su afán y que tenemos que dejarle todo en las manos de Dios, y el afán no puede ser impedimento para que nosotros no vayamos en pro de esas metas o esas propuestas que nos hemos hecho. Por el contrario, nosotros debemos saber esperar en Dios y que Dios nos encuentre que nosotros nos estamos moviendo en aquello que nos proyectamos, que es muy importante. Hoy en Pastoral Familiar queremos tocar este tema, pastor, porque de pronto mucha gente se proyecta a nivel de familia a salir o a ser mejores o a estar más en unidad. Muchas veces los padres se meten tanto en el trabajo que se olvidan de los hijos, se olvidan de la esposa, y el tiempo pasa y los hijos van creciendo de pronto sin ese apoyo de papá. O también puede ocurrir en el caso de la madre, si trabaja, se meten tanto en todo lo que es lo laboral, que vamos dejando a nuestros hijos. Y de pronto aducen de que como ellos necesitan pues trabajar para proveer a los suyos, olvidan el espacio que se necesita como familia. Hablaba con alguien, pastor, y le decía que los hijos llegan a un momento en que ya nada podemos hacer, en el sentido de que pues ya cuando un muchacho pisa la edad de la adolescencia, entra a una universidad, ya todo cambia, ya uno no puede manejar el tiempo de ellos, porque la universidad amerita mucho de su tiempo. No es igual a un colegio, si el niño está de mañana o de tarde, nosotros sabemos el tiempo en el cual ellos van a estar en el colegio. En la universidad no, pueden tener clases en la mañana, pueden tener clases en la tarde, en la noche. Entonces, las proyecciones que nosotros antes hacíamos cuando ellos estaban en el colegio ya cambian cuando van a una universidad. Entonces van a haber momentos en que nosotros queremos estar en familia, pero por las ocupaciones universitarias ellos no van a poder. Pastora, entonces, ya ahí ellos, se diluye mucho. Ellos empiezan a tener una agenda personal. Su propia agenda, y es normal, pastor. Salen de la agenda de los padres para hacer ellos su propia agenda. Entonces ya ahí el dominio sobre ellos va a ser un poco más difícil, pastor, porque ellos se tienen que proyectar a ser un profesional, y la universidad demanda mucho de su tiempo. A veces les va a tocar de pronto ir a otra ciudad para hacer algo, o reunirse más, o quedarse de largo porque tienen un trabajo. O sea, todo cambia, pastor, y por eso uno tiene que aprovechar estos momentos donde se permite de que por el tiempo de ellos se pueda trabajar más en familia. Usted acaba de decir una palabra, trabajar más en familia. Muchas veces los padres creen que están trabajando en familia, o están trabajando en el hogar, o están trabajando en sus hijos, porque simplemente traen el dinero a casa, pero realmente trabajar en ellos es proyectar a la familia. Por eso hoy estamos tratando este tema de la proyección familiar. ¿Qué quieres tú para tu hijo? ¿Qué desea usted para su hija, para su hijo, para su familia, para lo suyo? ¿Qué planificación han hecho ustedes en el año anterior? Muchas veces nosotros no hacemos planificaciones, pastora, simplemente vivimos la vida y vivimos cada día, y cada día lo vivimos de la misma forma como lo vivimos el día de ayer. No hay planificación, no hay proyecciones. Por eso sucede que cuando los hijos terminan el bachillerato, los padres se ven abocados en correr a buscar un crédito universitario en algún banco, o a dejar que sus hijos estudien en alguna corporación allí que le dé una beca, y no son corporaciones buenas. O que no estudien. O que no estudien. Pastora, eso verdaderamente es algo que los padres deben de programar, porque ellos, si empiezan a estudiar desde la primera infancia, que es el jardín, prejardín, en el jardín ya los padres saben que ellos van a hacer primaria, van a hacer secundaria, y que si hay proyección para estudiar en la universidad, por supuesto, tenemos que ahorrar y proyectar a todo el trabajo en común de papá y mamá a favor de los hijos. ¿Qué sucede? Que tal vez muchas casas donde nos están escuchando en este momento están en el dilema, los muchachos, de no estudiar porque sus padres no se proyectaron a eso.
siempre lo vieron como algo que sí, ella va a estudiar, ella quiere ser abogada, ella quiere ser médico, él quiere ser arquitecto, él quiere ser médico, ¿verdad? Ajá, los padres, ¿qué están haciendo para eso? ¿Qué se está haciendo para eso? Y es que, como usted decía, pastor, vamos en el 8º mes. Hace poco habíamos empezado el año 2013. Es decir, que el tiempo corre, pastor, y nosotros no nos damos cuenta. Pronto, muchos de los padres que nos están escuchando, sus hijos apenas están en lo que se llama jardín, o algunos están ya en primaria, otros en bachillerato. Pero todos partieron del mismo, de jardín, pastor, de ese inicio de jardín, y de pronto lo ven lejos, porque bueno, jardín son más o menos 3 años, la primaria son 5 años, bachillerato son 6 años, y eso suma más o menos 14, 15 años de estudios, pero se ve lejos, y uno dice, no, él quiere ser, y muchas veces se queda con que él quiere ser, porque cuando ya llega el momento en que el muchacho recibe el cartón, entonces a ponerse las manos en la cabeza, a ver qué se hace, cómo sacarlo adelante. Y muchas veces nosotros truncamos la vida de nuestros hijos, y es cuando vienen los lamentos, queremos llorar porque vemos que de pronto los amigos de nuestros hijos ya están estudiando, nuestros hijos no han podido estudiar, nosotros no tenemos la facilidad para que ellos estudien, no tenemos los medios, vivimos como que del diario vivir, y va pasando el tiempo, ya va medio año, 1 año, 2 años, y nuestros hijos entonces se ven abocados a trabajar. Y muchas personas, he conocido jóvenes, pastor, que se han sentido frustrados porque nunca pudieron pisar una universidad. De pronto fueron a una corporación, de pronto estudiaron, hicieron algún curso, pero no fueron profesionales, y nosotros debemos brindarle a nuestros hijos todas esas posibilidades. Por eso es que nosotros debemos proyectarnos siempre a que no decir ellos quieren estudiar, sino proyectarse a que cuando ellos terminen un bachillerato, nosotros estemos allí para ayudarles, porque es la responsabilidad nuestra, pastor. Hasta que el muchacho reciba carrera universitaria, nosotros debemos estar apoyándole en todo este proceso, sea él o ella, pero hay que ayudarle, pastor, en todo este proceso. Es triste encontrarse uno en escenas donde los muchachos no están estudiando porque los padres dejaron de apoyarlo, o no están estudiando porque los padres no se proyectaron a ese momento de la universidad. Usted que nos está escuchando, padre de familia, tiene oportunidad. Usted tiene la oportunidad. Está en sus manos de cambiar el curso total de el futuro de sus hijos, porque, pastora, incide mucho esa decisión de que ellos continúen avanzando y darle mayores oportunidades. Nosotros en el trabajo pastoral y como consejeros de familia, nos ha tocado el caso en muchos momentos de aconsejar a muchachos y a jóvenes en distintos extractos sociales referente a sus estudios. Y también nos hemos encontrado el caso de personas que quisieran estudiar, pero las condiciones económicas se los ha impedido. Y algunos han optado por una vida muy difícil, una vida de trabajos forzosos, trabajo duro, hacer cosas que no quisieran. Y luego, pastora, en ese esperar, muchos terminaron siendo padres de familia a temprana edad. Sí, pastor, y lo triste de todo esto es que hay muchos padres de familia que son muchachos jóvenes, pero que se sienten mal porque hubiesen querido estudiar. Bueno, desafortunadamente el pecado está allí a flor de piel en la vida de toda persona, y fornicaron, y entonces tienen ya la responsabilidad de un hogar, entonces quedan con esa frustración de que quisieron ser X profesional y que no lo pueden hacer, porque ya cuando ya viene un hijo, pues todo se torna mucho más difícil, ya la prioridad no son los estudios, la prioridad es sacar adelante ese bebé que viene en camino, que ya se trajo al mundo.
Y entonces todas las metas cambian, pastor, todo se hace mucho más difícil. Por eso es que la Biblia habla de todo tiene su tiempo, pastor, y nosotros como padres debemos proyectarnos. O sea, a veces miramos, no, aquí que termina, apenas está en primero de primaria. No, pero el tiempo pasa rápido. La Biblia dice que los tiempos serían acortados, pastor, y es lo que estamos viendo, porque así es, pastor. El año pasado uno dice, bueno, 2012, cuando vino a ver, ya era 31 de diciembre, estamos en el 2013, ya vamos en el mes de agosto, ahorita ya llegamos a diciembre, el tiempo está pasando rápido y nosotros tenemos que proyectar. Que no se nos coja que el muchacho o la muchacha gradúe y nosotros a correr a ver a quién nos presta. Ahora hay muchas facilidades, pastor, pero son deudas las cuales uno se hace, y si los padres de familia vienen con muchos compromisos en el hogar, sumar otra deuda, pastor, eso genera restricción en muchas Pastora, cosas. el problema es que nosotros no tenemos cultura de ahorro. Es correcto. No tenemos cultura de ahorro y muchas personas no ahorran. Y no ahorran precisamente porque no se les enseñó. Pero cuando hay cultura de ahorro o cuando nosotros tomamos conciencia, estamos en Cristo, pastora, y debemos cambiar nuestra manera de pensar. Estamos en Cristo y Dios nos da a nosotros la facultad de ser libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas de pronto no se dan cuenta que sus vidas han sido las mismas por los años, precisamente, pastora, porque ellos no han puesto de su parte para que las cosas cambien. Dios nos ha dado a nosotros la libertad, pero ahora nosotros también igualmente tenemos que tomar y hacer uso de esa libertad que Dios nos dio para proyectar nuestra vida y proyectarla en medio y en el marco de la voluntad de Dios. Me refiero a que antes no teníamos la forma de pensar como hoy pensamos, porque Satanás era quien gobernaba nuestra vida y quien nos decía la condición en la cual podíamos vivir. Y muchas personas vivían miserablemente porque Satanás los tenía de esa forma, pastora. Muchas personas vivían pobres porque estaban enredados con tantas cosas, sus vidas cautivas, ataduras, brujería, tantas cosas, pero Dios nos ha hecho libres. Entonces parece ser que muchas personas se han acostumbrado a la pobreza y se han acostumbrado a la situación en la cual han vivido. ¿Cuál es nuestro consejo? Es que nosotros tomemos medida, pastora. El pueblo de Dios tiene que tomar medida, y la medida es de la mano de Dios. Vamos a salir adelante. Dios, hay promesas en la Biblia de que somos cabeza y no cola. ¿Y por qué dejar que nuestros hijos padezcan si nosotros podemos cambiar las cosas a favor de ellos, proyectándole una mejor vida y que ellos alcancen mejores logros de lo que nosotros hemos alcanzado? Pero para eso hay que programarse, pastora. Para eso hay que trabajar, trabajando en eso, con anticipación, claro, en las cosas. Si su hijo está estudiando y ya está en quinto de primaria o está en bachillerato, hombre, usted sabe que él va a llegar a la universidad. Empiece usted a ahorrar. Y para que le quede fácil, hoy en día las corporaciones de ahorro, pastora, tienen unos sistemas que se llaman ahorro programado. Es correcto, sistema de ahorro programado, en el cual usted dice, yo voy a ahorrar 120,000 pesos, o voy a ahorrar 50,000 pesos, o voy a ahorrar 200,000 pesos, y usted le va a llegar como una factura. Como si debiera Como eso, si debiera, vea, usted tiene que ir a pagar esto. ¿Y eso para quién es? Eso es para su familia, para sus hijos, eso es para proyectarse mejor. Lo que pasa es que nosotros desafortunadamente no tenemos ese hábito de ahorro, pastor. Y cuando se comienza a ahorrar y se presenta una necesidad, el chonchito paga los platos rotos porque a romperlo, para sacar, y de pronto ese ahorro estaba programado para algo. Así es, pastora. Y no cumplimos la meta porque se presentó algo, y lo primero que, es más, vamos como ahorrando, sabiendo que eso está ahí, pastora, y que lo podemos coger en cualquier momento. Una carrera de medicina costosa. Ahora mismo, en una universidad aquí en Barranquilla, está entre los 6 millones y 7 millones de pesos. 7 millones. En Bogotá está entre los 8 millones de pesos y los 13 millones de pesos el semestre, que realmente no son 6 meses, sino son 4 meses aproximadamente. Entonces, si un padre quiere que su hijo sea médico, ¿verdad?, debería proyectarse a eso, pastora. Y trabajando, pastor. Trabajando. Existen universidades públicas, por supuesto que sí, la Universidad de Cartagena, una universidad pública donde se puede estudiar medicina,
y es una de las mejores universidades del país. Existen convenios, pastora, existen formas de estudio en el exterior. También existe la forma de que el muchacho estudie una carrera intermedia, se capacite, ¿verdad? Trabaje, pero con conciencia, pastora, de que él va a ahorrar dinero para su carrera. Y el padre ayudarle. Siempre los padres tienen que ayudarle. Hay que ayudar, pastor. Yo me sorprendí de un caso que escuché, porque uno a veces piensa que las personas que tienen un buen cargo dentro de una empresa, que ganan bien, son los que tienen la facilidad para poder proyectar a sus hijos. Pero un día que tomamos un taxi, venía hablando con el taxista, y el taxista comenzó a decir que tiene 2 hijos, tenía 3 hijos, 2 que estaban en universidad y 1 que estaba en un colegio. En bachillerato. En bachillerato, y el colegio era pago, dice, porque yo quería que mis hijos estuvieran en colegio pago. Y yo, de lo que devengo del taxi, yo cubro las 2 universidades de mis hijos. El taxi no era de él. O sea, y el taxi no era de él. Él tenía que pagar tarifa. Y pagaba la universidad de sus hijos. De sus 2 hijos y el colegio. Y la alimentación. Y todos los gastos sostenimiento de la casa. De una casa. Pero me sorprendí porque uno dice, no, de pronto una persona que sea taxista, pues porque tiene que cumplir una tarifa y diversas condiciones que se dan, es muy difícil, pero pienso que ese papá se proyectó a sacar a sus hijos adelante y comenzó a ahorrar, pastor, para tener a sus 2 hijos en universidades, y yo creo que es la satisfacción más grande de uno como padre, haber ayudado a sus hijos a ese logro, hasta la universidad, si está la posibilidad de ayudarle a que se especialice de igual manera, porque eso es algo que a ellos les va a favorecer. Mucha gente, muchos jóvenes se sienten frustrados porque nunca pudieron estudiar lo que quisieron. De hecho, de pronto hablaba con alguien que decía, pero ¿para qué ella va a estudiar si al final tiene que tener hijos y cuidar a los hijos? Yo le dije, sí, es cierto, pero que sienta esa satisfacción de que ella estudió en una universidad, de que ella se preparó, que trabajó en un tiempo, aunque después se vaya a dedicar a los hijos, al cuidado de un hogar, pero que lo importante es que ella sienta que cumplió una meta, porque toda persona que comienza a estudiar quiere llegar a ser un profesional. Desafortunadamente, hoy las personas que no son profesionales, es muy difícil que consigan un trabajo, es muy difícil que puedan tenerlo en cuenta, pastor, para alguna labor. Pastora, mire, si las personas no tienen estudios, no van a ocupar mejores cargos en las empresas. Así es, pastor. Y los cargos que hay para laborar o desempeñarse, cuando una persona no tiene estudio, por supuesto que muchas personas no lo quieren, pero no hay más, pastor. Está en desventaja, pastor. Así es. Está en desventaja con aquel que ya lleva una carrera. Pastora, nosotros tenemos a Dios. Si nosotros planificamos la vida de nuestra familia, amén, Dios nos va a ayudar. Si lo hacemos de la mano de Dios. Claro, como padres, los padres tienen que planificar la vida de sus hijos, planificar, proyectar la vida familiar. Hombre, este año vamos a concluir tal proyecto. Este año vamos a viajar, vamos a irnos de paseo, nos vamos por un tour, ¿verdad? Y cosas así por el estilo, pastora. Me da risa, pastor, porque siempre uno dice, no tengo plata, o sea, para eso no hay plata. Ah, bueno. Y son cosas que como familia se deben vivir. O sea, la familia no solamente se debe proyectar a estar dentro del hogar, sino que vayan a otros lugares a esparcirse, a compartir, porque esas cosas quedan aún en la mente de los hijos. Cuando de pronto ellos crecen, dice, yo me acuerdo cuando fui a tal parte con mi papá y compartimos, pero uno no se proyecta nada de eso. No se proyecta, pastora. Pero mire lo que dice Proverbios 16:9, pastora. Proverbios 16:9. Cuando nosotros presentamos nuestra causa a Dios, Dios nos va a ayudar. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La Biblia, Dios habla hoy, en el mismo texto bíblico, reseña, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Gloria a Dios. O sea, nosotros hacemos los planes y el Señor nos ayuda al cumplimiento de ellos. Pastora, léame Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7,
En el verso 36, ahí también nos habla un poco de la planificación. Eclesiastés capítulo 7. ¿Lo tiene? Sí, ya tengo 7 versos. Eclesiastés 7, a ver si lo encontramos, pastora, disculpe. Pronto fue que escribí mal. Sí, porque no llega al 33, pastor. Sí, léame por favor. El 7 del verso Léame el verso 1, pastora. dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque en la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No, ese no es el texto, pastora. Este no es, disculpe. pastor, estamos... Sí, había copiado mal entonces. Entonces, ¿qué vemos, pastora? Que si nosotros no hacemos una buena planificación de nuestra vida, nosotros vamos a desfallecer. Vamos a cometer errores. Cuando nosotros planificamos desde un principio, no vamos a cometer errores en Sí, el final. pastor, es muy importante que uno planifique, y como dice el libro de Proverbios, pastor, que uno planea y que Dios encamina esos planes, que Dios va a... Sí, yo siempre he dicho, cuando uno se guarda para Dios y le coloca todo a Dios, Dios nos va guiando y nos va diciendo y nos va conduciendo. Entonces eso es lo más importante. De pronto hay muchos hermanos cristianos que aún caminan en Dios, pero no se proyectan, pastor, no se proyectan. Hay que ayudar, la vida de los hijos siempre hay que ayudarlos, saber que, ¿qué le digo? Mire, si de pronto no están las posibilidades, que ellos se sientan seguros de que usted los va a ayudar, que usted los va a respaldar, que en el momento de pronto no hay, pero que vamos a salir adelante. Es un error que de pronto nos enfrentemos a una gran realidad, que nuestros hijos necesitan seguir estudiando y no estén las posibilidades. Si llegó ese momento y usted lo está viviendo, entonces hay que fortalecerse en Dios y ayudarlos a ellos a fortalecer, porque de alguna manera ellos están viendo que el tiempo está pasando, que otros amigos están estudiando, que ya ha pasado mucho tiempo y que ellos no están estudiando, y sienten que estando en casa pues es un tiempo perdido. Pero hay que ayudarlos, ponerle todo en las manos de Dios y decirle que bueno, nosotros se cometieron errores, porque con los hijos hay que ser sinceros, no hay que mentirles absolutamente nada. Entonces decirle, bueno, cometimos un error, no nos proyectamos, pensamos que el tiempo era más lejos, ya llegó todo, pero vamos a salir adelante, vamos a pedirle a Dios para sacar adelante, y no que hayan de pronto muchachos que se sientan, pastor, muy mal porque el tiempo está pasando y de pronto no ha ocurrido nada. Esas son consecuencias que uno vive. Así es, pastora. Mire, pastora, cuando son novios, la pareja empieza a diseñar cómo podría ser su hogar. Habla mucho de los hijos que van a tener, hablan de pronto de los nombres de esos hijos, y hablan de lo que a esos padres, que todavía no lo son, les gustaría cómo tener esos hijos, que estudiar, y algunos hablan de pronto de la forma como los van a tratar. Pero la realidad es otra cuando llega el hijo, pastora. La realidad es otra cuando llega las criaturas al hogar. Ya no se cumplen aquellas promesas de cuidar al bebé, de estar siempre juntos, de vivir en familia. El amor entre las parejas empieza a cambiar. Igualmente también el interés por cumplir todo lo que se prometió. Desde allí empieza a fallar la pareja, y el matrimonio, que se idealizó con muy buenas bases, con muy buenas bases, con buen fundamento, empieza a desquebrajarse. Lentamente, pastora, empiezan a vivir de una forma diferente sin darse cuenta. Cuando llegan los hijos, ya es otro hogar, el que no quisieron tener. La planificación es importante, pastora. Dios quiere que nosotros planifiquemos. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con planes, que programemos las cosas, pastora. Por supuesto, todo lo que nosotros hacemos tenemos que enmarcarlo en la voluntad de Dios y decir si Dios quiere, si Dios lo permite.
En la Biblia hay un pasaje bíblico, pastora. El pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 20. En Primera de Reyes, capítulo 20. En la Nueva Traducción Viviente, voy a leerle, pastora, este texto bíblico, porque en este texto bíblico él nos orienta a decir la palabra de la importancia de lo que es la planificación. En Primera de Reyes 20:22, pastora, el profeta le da una palabra al rey Acab. Dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Ok. En la Nueva Traducción Viviente dice así, pastora, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. O sea, prepárate. Viene otro ataque. Empieza a planificar desde ahora. Muchas veces nosotros ya tenemos la palabra. Dios nos ha hablado. Hoy Dios nos está hablando. Amén. Y tenemos que planificar, pastora, preparar. Tenemos que preparar el ataque. Tenemos que planificar las cosas. A muchos hoy les está yendo mal porque no planificaron ayer. Muchos se ven con las manos vacías porque no planificaron ayer, pastora. La Biblia nos muestra el ejemplo más grande de planificación. Cuando José, quien fue nombrado gobernador de la tierra de Egipto, planificó la vida de Egipto durante 7 años. Perdón, durante 14 años. Porque antes de que llegara la abundancia, ya Dios le había revelado al rey de que iban a venir la abundancia y la escasez. Así entonces, ¿cuándo empezó a prepararse José? ¿Cuándo empezó a preparar todo? Antes de que llegara la escasez. En el mismo momento que la palabra fue puesta. En el momento en que la palabra fue puesta, él se empezó a preparar. Y preparó al pueblo y preparó todo, pastora. Y quiero decirle esto. Si bien es cierto, Dios había revelado al rey de Egipto que iban a venir 7 años de abundancia y 7 de escasez. Los 7 años de escasez no lo vivió Egipto, pastora. Allá era donde iban a pedir, pastora, a comprar. Es correcto, así es, pastora. Ellos no vivieron la escasez, ellos tenían abundancia, o sea, ellos siempre vivieron en abundancia. Ellos se prepararon, pastor, para ello. Pastora, ¿esto qué significa? Que Dios a nosotros siempre nos da para vivir en abundancia. Siempre nos da para no tener escasez, pero nosotros planificamos mal. Nosotros nos comemos todo y nos gastamos todo hasta más en la abundancia. Y cuando llegan los días de escasez, entonces a correr. No hay nada. No hay nada, pastor. Pero es por lo mismo, pastora, porque no planificamos. No planificamos. Y este mensaje hoy, este programa, está dedicado precisamente para que nosotros todos nos incluimos, pastora, porque siempre tenemos que incluirnos. No somos exceptos ni perfectos. Amén. ¿Verdad? De cometer faltas. No somos exceptos de cometer faltas y no somos perfectos. Estamos aprendiendo. Hablamos aquí, pastor, algunas cosas las hemos vivido, otras estamos en proceso. Así y es. Dios nos habla, porque Dios le habla primero al predicador o al que da el consejo, antes que a las demás personas. Así es, pastora. Mire, cuando ya hacemos las planificaciones, entonces todo es diferente. Todo es diferente. A los amados que nos escuchan, vamos a planificar. Pastora, estamos rayando ya en el final del tiempo de este espacio Encuentro con Dios. Ya llegó nuestro hermano José Luis Caballero, quien ya nos quiere parar de aquí de la silla, pastora, porque están ya los teléfonos ahorita que suenan en 3 en línea, pastora. Pastor, nosotros estamos hablando hoy de la parte de los hijos en su proyección como profesionales, los cuales nosotros nunca nos preparamos, pero la planificación familiar va en todo, pastor, en todo, aún en momentos de esparcimiento, que es lo que menos se hace, pastor. Hombre, porque pastor, uno siempre dice que no tiene, y hoy hay tantos recursos o tantas lugares también
donde uno Ofertas y lugares, pastora. donde uno puede llevar a sus hijos a que ellos se recreen, y no se necesita mucho dinero, porque es que desafortunadamente nosotros somos tan apegados al dinero y como nunca hay, entonces siempre Pastora, hay que estar en casa. Voy a decir esto que de pronto va a rayar en algunos corazones o en algunas mentes, pero es que nosotros muchas veces queremos vivir una vida cristiana, pastora, encerrado en la iglesia. Entre casa iglesia, y gloria a Dios, pastor, porque uno tiene que venir a la iglesia, pero nuestros hijos, para que ellos puedan entender, hay momentos en los cuales nos va a tocar estar con ellos. Pastora, y la conversión fue nuestra. Claro. Ellos también tienen que tener conversión. Entonces, muchas veces nosotros entendemos, yo entiendo mucho de que yo venga aquí a la iglesia y me la pase todo el día en la iglesia y no me aburre. No, pero muchos hijos, pastora, No. de cristianos, no les agrada eso así. Entonces No, ellos quieren venir a la iglesia y simplemente irse para su casa. Y otro día de pronto tener otra actividad, y de pronto muchos padres no entienden eso. el hecho que a nosotros nos guste, nos agrade tanto y no sintamos aburrimiento no quiere decir que ellos no lo vayan a sentir, al contrario. Ellos de pronto no le encontrarán sentido estar todo el tiempo en la iglesia, y nosotros tenemos que ser muy sabios en todo ello. Y eso hace parte también de la planificación para que ellos algún día alcancen el poder por sí solos declarar a Cristo. Claro, pastora, como su porque único Dios y o si no Salvador. entran en tedio, fastidio, y Claro, muchos pastor. terminan por odiar, Las pastor, le cosas digo, de Dios. odiar todo Mire, lo que tenga que ver lo- con la iglesia, Lo sobre que le todo la voy a iglesia, decir, pastor, de pronto algunos no lo entenderán, pero a veces, ahora después que no ocurra todo el tiempo, pero algunas veces se ha tocado de pronto por estar con los muchachos dejar de venir a un servicio, pastor. Y eso no significa que nosotros nos hemos alejado de Dios, que ya no queremos estar con Dios, que Dios no nos importa, no. Porque si nosotros queremos recoger unos hijos llenos de la presencia de Dios, ellos también tienen que ver de que ellos también son importantes, porque a veces ven que más importante es la iglesia, más importantes son los pastores, más importante es todo lo que engrana la parte de la iglesia, y ellos se sienten un poco relegados, pastor, y nosotros no podemos permitir. Entonces, que esto ellos lo piensan. Nosotros Así es. tenemos que planificarnos también en todo esto. Amamos a Dios, queremos a Dios y queremos que nuestros hijos también amen a Dios. Entonces, Pastora, muchas veces nos va a tocar sacrificar. Vamos a explicarlo espacios. un poquitico más claro esto, mire. Para que quede claro, nosotros queremos lo mejor para cada persona. Así es. Queremos que el que asiste a la iglesia y es convertido también traiga a su familia, a sus hijos, a su esposa, pero con buen testimonio primero. Que las esposas que asisten también traigan a sus esposos y a sus hijos, pero con buen testimonio. Todo se logra con buen testimonio. Muchas veces hay madres que traen a los hijos a la iglesia, pastora, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque ahí fueron actividades. Y entonces el sábado también hay actividades, el domingo también hay actividades, y hay muchos muchachos que se fastidian de esto, pastora. La madre tiene que tener mucho cuidado con ello y tiene que saber sortear, saber manejar todas estas situaciones. Se presenta un caso en alguna persona en el cual el día festivo es el día en que coinciden papá que trabaja, hijos que están en el colegio, en estar libre, y entre ellos dos, papá e hijo, planean salir de esparcimiento. No quieren decirle a la mamá porque la mamá siempre dice que no, que ella se va para la ella iglesia. se va para la iglesia. En este caso es donde mi esposa está diciendo que a veces mujeres y hermanos en Cristo, por favor, con todo el respeto y la altura de que requiere este tema, usted tiene que también considerar asistir con su familia a ese esparcimiento. Si van de un día, si es un día festivo, usted ha asistido todos los días a la iglesia y otros días a la iglesia, un día que usted no venga a la iglesia o que no vaya a la iglesia y se ha tomado por su familia para esparcirse y usted lo pueda acompañar, eso no va a hacer que usted pierda la salvación. No, y que va a causar gozo en los hijos de ver que están allí, pastor, porque el hijo tiene conciencia siempre de papá y mamá. Pastora, pero para muchas personas esto que estamos diciendo puede ser muy malo, en el sentido de que dicen, no,
hay que ir a la iglesia porque hay que buscar la salvación. Es que hay que entender, pastor, que no es la iglesia, es Dios. Yo tengo que tener a Dios en mi corazón y saber el grado de amor. El amor a Dios es la obediencia a su palabra. Y yo creo que el estar un día en esparcimiento con la familia, no vamos pecando contra Dios, no vamos a dejar a Dios a un lado. De pronto podemos dejar alguna actividad de la iglesia, algo que haya hecho la iglesia y nosotros no vamos a ir. Es muy diferente. Pero el estar con los hijos, yo creo que también Dios se agrada de eso, porque Dios es un Dios de familia. Dios quiere que papá, mamá, hijos siempre estén juntos, que los lazos de amistad, entre la papá, mamá, hijos, cada día se acrecenten, de que haya ese amor, esa coinonía. Entonces pienso que uno tiene que a veces tomar ese espacio, pastor, que eso Dios lo quiere así, de esa manera. Bueno, pastor, ya hemos llegado al final de este subprograma Encuentro con Dios. Hoy quisimos pues concientizar a los padres de la importancia de planificar la vida de nuestros hijos para que ellos cuando estén más grandes no se sientan frustrados, no se sientan mal, saber que nosotros estamos allí, y si nosotros estamos buscando a Dios y estamos de la mano de Dios, pues sabremos que vamos a sacarlo adelante, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, para sus hijos. Dígame. Pastora, es que tenemos un mensaje de texto antes de terminar. Quienes nos están pidiendo que repitamos la cita donde dice que nuestros son los planes y Dios es quien guía las metas. Está en Proverbios 16:9. Lo puedo leer, pastora, en diferentes textos bíblicos, ya que aquí tengo en mi poder una aplicación muy buena que nos permite leer en varias versiones bíblicas. Proverbios 16:9. Pastor, en la Reina Valera dice: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En Dios habla hoy, dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Tenemos, pastora, la versión, la Biblia de las Américas, dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Así es, Proverbios 16:9. Hasta aquí llegamos a su programa Encuentro con Dios. Estuvieron con ustedes los pastores León Neisy. Bendiciones. Aquí termina el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios. Encuentro